Este curso es el primero, o la primera capacitación que organizan los chicos de la agencia, los agentes, en respuesta a revisar los planes de mejora de los productores, ¿sí? Caro puso muchísimo esfuerzo en organizar esto en respuesta a que eran muchas las preguntas acerca de los sistemas de riego presurizados. Por eso la invitamos hoy a Cristina, que muy amablemente nos ofreció su tiempo y sus sapiencias. Cristina es ingeniera agrónoma, es colega del INTA Esquel y tiene mucha experiencia de trabajo con productores y en la aplicación de tecnologías que tienen que ver con diferentes tipos de cultivos. Cortita mi presentación, Cristina, así ya arrancás, si querés vos completar más con lo que querés contarles a los productores de vos. Y muchas gracias por el tiempo y el espacio. No, muchas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad. Bueno, tal como me presentaron, Cristina de la Canónica, para los que no me conocen, estoy en el INTA de Esquel. Trabajamos con sistemas de riego presurizados en la mayoría de los casos porque también es una manera de eficientizar el uso del agua. En buena parte del territorio chubutense tenemos condiciones de estepa, con lo cual el agua es un recurso muy limitado y una de las mejores maneras es básicamente el riego por goteo, el riego por aspersión menos, pero en este caso vamos a hablar de las generalidades de los sistemas de riego por goteo. Presurizados por goteo y por aspersión. No sé si Caro está por ahí, ya podemos pasar la presentación, la próxima. Básicamente, digamos, ¿por dónde empezamos cuando hablamos de riego presurizado? Bueno, tenemos que introducir un par de conceptos básicos que tienen que ver con presión y caudal. Esta es la parte más dura por ahí de esta presentación. El caudal, no sé si todos saben, hace referencia a la cantidad de agua que tenemos, es una unidad de volumen en un tiempo dado, y la presión hace referencia a la energía con la que ese agua está confinada, ¿sí?, en alguna tubería, básicamente. Para que lo puedan ver o imaginárselo rápidamente, bueno, las unidades de presión, nosotros normalmente hablamos en kilos por centímetro cuadrado, en bar o en metros de columna de agua. Allí están las equivalencias, pueden ver que un bar equivale a 10,2 metros de columna de agua. Imagínense un tanque elevado a 10 metros desde el nivel del suelo. ¿Y cómo hacemos para obtener presión? Básicamente hay dos maneras. Con altura, como está el tanque, o con un desnivel, que es lo mismo, solo que normalmente hablamos de un desnivel, nos lo imaginamos en el territorio donde además está afectado por una distancia. Y si no tenemos ni altura ni desnivel, lo que usamos son bombas. Las dos cosas se pueden medir y las dos cosas las tenemos que medir antes de empezar a regar. Es básico saber qué cantidad de agua tenemos para saber cuánto vamos a poder regar. Y también es muy importante saber si tenemos presión o vamos a necesitar sí o sí alguna bomba, y con lo que conlleva si vamos a emplear electricidad o vamos a optar por algún sistema de energía renovable, algún solar, algún eólico o la combinación de ambos. ¿Cómo medimos el caudal? Bueno, en las fuentes de agua superficiales es un poco más complejo, pero creo que en muchos de los casos les puedo dar el ejemplo de una canilla. Ustedes pueden poner un balde y contabilizar cuánto tarda en llenarse ese balde, repetirlo varias veces y luego simplemente hacen la división de cuánto tiempo tardó en juntarse un volumen determinado para saber, bueno, básicamente cuáles son sus litros por hora o sus metros cúbicos por hora o cualquier unidad equivalente. Para la presión, en cambio, la medición es un poco más compleja. Sí o sí necesitamos de la ayuda de manómetros y depende de la presión con la que deseemos operar, va a ser el rango del manómetro que vamos a usar. Los manómetros para lo que son sistemas presurizados de baja presión, como es el sistema de riego por goteo, en general con un manómetro de 0 a 2,5 kilos o 2,5 bar es suficiente. Si pasamos a sistemas de aspersión, lo más probable es que tengamos que usar un manómetro que tenga un rango un poco más elevado. En general, entre 0, 7 hasta 15 kilos ya sería una barbaridad, un montón.
pero bueno, la aspersión en rasgos generales necesita más presión que un riego por goteo. La siguiente. A ver, la siguiente diapo. Bien. Bueno, lamentablemente no podemos ver el esquema en la presentación. No tanto, un poquitito más arriba. Me fuiste muy arriba. Te me anticipaste mucho. Esa, bueno. Algunas diapositivas tenían animaciones y tenían cosas superpuestas. En esta modalidad del Meet no la vamos a poder terminar de disfrutar la presentación. Pero básicamente, bueno, buscando medio esquemas sencillos para explicarles a todos lo que es un sistema de riego, me topé con esto en internet, que como verán, lo esquematiza de una manera muy simple, un sistema de riego por goteo de distintos cultivos. En este caso pueden ver que es un solo sector de riego, o sea que cuando se abre la canilla se riega todo junto. Y fíjense que el depósito de agua está colocado sobre una pequeña tarimita, y esto es medio lo que queríamos como desmitificar, ¿no? Necesitamos una presión para que la cinta de goteo, en este caso, se infle, genere presión y salga la misma cantidad de agua entre el primer y el último emisor. Si vamos de acuerdo a la diapositiva que les mostré antes, podrán ver que ese desnivel es definitivamente muy poquito. Siguiente. Y este es un ejemplo de un esquema de riego presurizado más complejo, donde hay más sectores de riegos y como pueden ver, cada como hexágono o cada cuadradito naranja que ven por ahí es una válvula de control, es una válvula que permite abrir ese sector, ¿sí? O sea, los sistemas de riego pueden ser muy simples de un solo sector o más complejos con más de un sector de riego. Eso implica algunas consideraciones más a la hora del diseño y además complejiza el tema de la automatización, que es uno de los temas más importantes que vamos a ver hoy, básicamente porque hablando con Carolina, ella me comentaba que, bueno, en Ushuaia tienen muchos invernáculos y uno de los grandes problemas es cómo automatizan el riego para momentos donde se ausentan y no pueden estar haciéndolo manualmente. La siguiente. Básicamente, mientras van pasando a la siguiente diapositiva, les cuento, los sistemas de riego tienen de mínima un cabezal de riego que debería tener algunos componentes mínimos. Este que estamos viendo acá es un cabezal de riego muy sencillo, que como podrán ver tiene varias cosas, ahora podemos explicar para qué. En resumidas cuentas, cuando uno riega una superficie chica, lo único que hace es abrir una canilla y activar un zapito o un aspersor, y nada más. Pero cuando uno tiene que regar una superficie mayor, tiene que sí o sí recurrir a estos otros componentes que de alguna manera también garantizan la vida útil de todos los materiales, porque tienen funciones específicas que cuidan el sistema de riego, que es una inversión importante. Como pueden ver en la imagen, abajo, bueno, podemos partir de abajo a la derecha, tenemos la fuente de agua, un reservorio en este caso. Después tenemos una bomba. Voy a ir describiendo el circuito como siguiendo la cañería desde donde sale de la bomba hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, de la bomba, el primer accesorio con el que se encuentra es con una válvula de alivio y retorno. Eso es una válvula que se coloca en los sistemas de riego. No todos lo tienen, pero está bueno que lo tenga, porque en caso de que alguna válvula del sistema de riego falle y no abra cuando tenga que abrir, se genera una sobrepresión dentro del sistema. Estas válvulas de alivio lo que hacen es abren cuando sensan esa sobrepresión y alivian el circuito, devolviendo el caudal, en este caso, al reservorio. De esta manera evitamos las roturas en otras partes del sistema de riego que pueden ser más complejas de solucionar, porque muchas veces los sistemas de riego más grandes tienen partes que van enterradas. Entonces, si uno no tiene una válvula de alivio y de retorno
y se genera una sobrepresión en el sistema, la única manera de saber dónde se rompió algo es viendo si en algún lado se arma un charco. Y ahí recién uno tiene que excavar, abrir el sistema de riego y reparar. Entonces, esa válvula de alivio tiene esa función, que cuando se genera una sobrepresión, el sistema tiene un alivio. Continuando en el esquema hacia la izquierda, con lo primero que nos topamos después es con el sistema de fertilización. En este caso es un Venturi que está, digamos, tiene el Venturi con la salida del chupador, digamos, pero no está conectado. Ese sistema de Venturi es el sistema, uno de los sistemas más prácticos y simples para inyectar fertilizantes al sistema de riego presurizado y generar fertirriego, como se le llama, ¿no? Luego nos encontramos con un manómetro y fíjense que este manómetro es uno solo en el cabezal de riego, pero tiene dos mangueritas. Una manguerita que se conecta inmediatamente posterior a la salida de la bomba, cuando sube en el circuito, y uno posterior al filtro. Y tiene, la imagen es chica, pero tiene una palanquita que uno la puede mover para un lado o para el otro para medir la presión a la salida de la bomba y después del filtro. Cuando allí se genera una diferencia de más de medio kilo, nos está avisando que el filtro está sucio. Ese manómetro, además de verificar el buen funcionamiento de la bomba, nos está avisando cuando el filtro está sucio. Ahí lo estaban queriendo agrandar, pero bueno, es una manijita que se gira para un lado y para el otro para indicar, exacto, ahí lo están señalando con el mouse, para señalarle al manómetro que nos mida la presión, o después de la bomba, inmediatamente a la salida de la bomba, o después del filtro. Después, tal como lo venimos mencionando, viene el filtro, en este caso es un filtro de anillas, que tiene la función de, obviamente, retener un montón de partículas que pueden venir suspendidas en el agua y o de la solución de fertilización. Muchas veces los fertilizantes, por más que sean hidrosolubles, vienen sucios. Y la función del filtro es justamente filtrar el agua para que el agua y la solución de fertirriego que salga por los emisores sea lo más limpia posible y no se obturen, ¿sí? No se obturen ni los aspersores, ni los microaspersores, ni los goteros. Y por último, nos encontramos ahí con una copita naranja. Eso es una válvula de aire. En este caso es una válvula de aire cinética que tiene una doble función. Cuando se activa el sistema de riego, permite que el aire dentro de la cañería tenga una salida rápida y a su vez cuando la bomba se apaga, permite que entre aire en la cañería porque si no se genera un vacío que puede colapsar las cañerías y las rompe. Entonces, las válvulas de aire en los sistemas de riego son re importantes. Por supuesto, en sistemas de riego que son chiquitos, las válvulas de aire se omiten porque la salida de aire cuando se prende la bomba es el mismo emisor, pero cuando tenemos muchos metros de cañería enterrada, se generan burbujas de aire muy importantes y como sabrán o como se podrán imaginar, el aire ocupa un espacio en esa cañería. Entonces, cuando viene el agua, tiene que poder desplazar ese aire y ese aire tiene que poder ser liberado a la atmósfera por algún lugar. Habrán escuchado por ahí en un sistema de riego por aspersión que prenden y lo que primero escuchan es como un silbido, o que hay, bueno, esas son las burbujas de aire que se van corriendo de la cañería y que se van liberando a la atmósfera. En el sistema de riego por goteo también se escucha, pero bueno, cuando tenemos largas distancias, las válvulas de aire son muy importantes, no solo para evitar que las cañerías colapsen, sino porque en los sistemas de riego existe algo que se llama golpe de ariete, que lo habrán podido observar, por ejemplo, cuando apagan una bomba, ni bien apagan una bomba, pueden ver que la bomba se sacude. Ese sacudón que hace la bomba es el golpe, lo que se llama la onda del golpe de ariete. Cuando se apaga y se corta la bomba, se produce una onda que tiene dirección opuesta al sentido de flujo normal, que termina repercutiendo, o sea, sacude la bomba o en algún lado choca con algo y si eso no tiene la resistencia suficiente, lo rompe, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que vemos es que se sacude la bomba porque es como el lugar donde termina la expansión
y donde después de la bomba ya no hay más nada, o sea, ya no tiene otro lugar hacia donde disiparse. Bueno, las válvulas de aire ayudan a controlar estos golpes de ariete. Siguiente. Medio difícil algunos conceptos, pero bueno, más o menos para que las vayan entendiendo. Voy a ir ahora sobre algunos componentes de ese cabezal que vieron. Y bueno, como les decía, el sistema de filtrado obviamente es muy importante. Recién veíamos un sistema muy sencillo y existen distintos tipos de filtros. Están los filtros de grava, están los filtros de arena, están los hidrociclones, están los filtros de malla y están los filtros de anillas. Cada uno tiene una especificación y una función para la cual fueron diseñados. No todos filtran todo. Como pueden ver, el hidrociclón, que es la primera imagen abajo a la izquierda, es un separador de arena. Los hidrociclones se usan para cuando básicamente las perforaciones o el material, por ahí en los reservorios es más difícil, ahora les explico qué, pero es muy común en el caso de perforaciones, donde a veces la campana de donde chupa la bomba no se formó del todo y la misma succión de la bomba genera un remolino que sigue levantando material. Ese material muchas veces es arena y obviamente si entra en las tuberías, las termina colmatando y tapando el sistema de riego, por lo cual es necesario filtrarlo para que no siga al sistema de riego. Bueno, para esos casos se usa un hidrociclón. Después están lo que son los filtros de grava. Como pueden ver en el cuadrito, el filtro de grava sugiere o dice que su función es para separar limo, arcilla y materia orgánica, pero les puedo decir que, bueno, sirve, pero no pueden estar solos. Después de un filtro de grava igual tiene que haber o un filtro de malla o un filtro de anilla, porque lo que son orgánicos quedan separados parcialmente. Muchas veces en el mismo agua van disueltas cosas muy, 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 muy finitas que pueden pasar. Además, los filtros de grava, como podrán ver, grava significa arena, piedritas, o sea, son filtros de texturas muy gruesas y funcionan como una matriz donde el agua cuando entra al filtro de grava pierde velocidad y se tiene que filtrar a través de una trama, ¿sí? De ese entramado de las partículas que están dentro del filtro van desacelerando las partículas y las van sedimentando. ¿Qué pasa? Estos filtros obviamente también se colmatan, también se saturan y cuando empiezan a fallar, porque ya no tienen más capacidad de filtrar, dejan pasar el agua así como está. Entonces tiene que haber normalmente, se sugiere más que tiene que haber, algún otro tipo de filtro que también nos pueda dar una indicación o una segunda filtración para asegurar el filtrado del agua, valga la redundancia. Después están los filtros de malla que según este profesor que tuve en su momento, decía que ataja las tres cosas, arena, limo, arcilla y orgánicos. Esto no es tan así. Y de hecho son más comunes los filtros de anillos que los filtros de malla. Los filtros de anillas sí les puedo decir que todo lo que es arena no lo filtran, o sea, van a sacar el filtro y van a ver arena, pero al sistema de riego pasó igual. Entonces, hay que estar muy atento en las condiciones en las que el agua entra al sistema de riego para generar el sistema de filtrado adecuado. Más de una vez y en muchos sistemas van a poder encontrar estas cosas como en serie, encadenadas, ¿sí? Como para que primero el agua se filtre por un hidrociclón, después se filtre, no sé, por una grava, si viene muy, muy, muy sucio, y después por un filtro de anillas. Ventajas y desventajas. ¿Qué pasa? Cada vez que nosotros en un sistema de riego agregamos uno de estos componentes, perdemos presión, ¿sí? Entonces, como podrán ver, en uno de los ejemplos del hidrociclón, el azul, este que dice Irritec, tiene abajo, medio tapado por la otra imagen, pero tiene abajo una curva. Esas curvas nos indican cuál es la presión que necesita el filtro para operar. Los filtros se dimensionan
funcionan en función del caudal de agua que tienen que filtrar. Estamos muy acostumbrados a decir, dame un filtro de anillas de 1 pulgada, dame un filtro de anillas de media pulgada, dame un filtro. La realidad es que nosotros deberíamos comprar todos estos accesorios en función de la cantidad de agua que necesitamos filtrar. Lo correcto es ir al lugar y decirles, necesito un filtro de anillas para 5 metros cúbicos hora, por ejemplo. Y en función de eso es el tamaño del filtro que nos deberían vender. Pasamos a otra diapositiva. A ver. Ahí está. Bueno, las válvulas de aire. Como verán, en la foto pueden ver que hay varias válvulas de aire de distinto tamaño, forma y color. Válvulas de aire hay 3. Las válvulas simples, las válvulas de expulsión, como le dicen ahí, y las combinadas. Hay unas que incluso son triple efecto, que les dicen. Cuantas más funciones tiene la válvula, más cara es. La mínima, en mi experiencia, es la cinética o la válvula de doble efecto, que permite justamente sacar el aire cuando se prende el sistema de riego y dejar entrar aire en las tuberías cuando el sistema de riego se apaga. Las válvulas de aire se colocan no solo a la salida de la bomba, o sea, en el cabezal de riego, sino que deberían ir también previo al ingreso de cada sector de riego, ¿sí? Cuando en cada sector de riego, ahora lo vamos a ver, se abre una canilla, ese sector de riego también tiene que evacuar aire. Y si la tirada es muy larga porque hay mucha distancia entre el sector de riego y la bomba, en la cañería va quedando aire. Entonces es recomendable que también haya una válvula de aire en cada sector de riego. En los sistemas de riego por aspersión, por ejemplo, en los sistemas de riego cuando uno tiene una principal con distintas clapetas donde uno conecta, por ejemplo, los laterales de riego con los aspersores, debería tener una válvula de aire en cada extremo de esa conducción principal, para que cada vez que uno abre una clapeta y conecta que entra aire y qué sé yo qué, cuando uno prenda el sistema de riego, el aire tenga por dónde liberarse. Bueno, básicamente son esas que están ahí, y lo otro en lo que se usan mucho las válvulas de aire es en las conducciones cerradas de agua. Dicen que no debería haber menos de una válvula cada 400 metros. Esto es muy importante porque el aire forma burbujas dentro de las cañerías. Muchas veces cuando uno tiene tiradas largas de cañerías, la cañería va copiando el terreno y el terreno a veces es ondulado. En cada ondulación el aire queda aquí arriba. Entonces, si este aire no lo logramos desplazar, nos va a estar ocupando parte de esa cañería y nos va a estar restringiendo el caudal que dejamos pasar. Pues es un fluido y es compresible, pero es compresible hasta un punto. Entonces, si el agua que circula no tiene presión suficiente para desplazar esa burbuja de aire nos va a estar molestando y nos va a estar limitando el paso del agua en la cañería y nos va a estar reduciendo el caudal. ¿Qué pasa? Si nos reduce el caudal, nuestros emisores van a estar botando menos agua y van a empezar a funcionar mal. ¿Cómo vemos eso? Cuando no se juntan los anillos de goteo o cuando los aspersores empiezan a achicar el radio, bueno, entre otras cosas. Próxima. Bueno, esta diapo quedó presentada medio superpuesta. Pero a ver, acá quiero hacerles una salvedad específica a lo que tiene que ver con las cintas de goteo. La cinta de goteo, cinta o manguera de goteo. Tanto los goteros como los aspersores tienen tablas, ¿sí? Tablas donde quedan especificados ciertas condiciones de operación. Los fabricantes de cintas de goteo les pueden garantizar que la uniformidad del riego va a ser tal siempre y cuando se manejen dentro del rango de operación para el cual fueron diseñados y que respeten los largos para los cuales también fueron diseñados. Sí, puedo apagar mi cámara. A ver, apago mi cámara. Así. En verde en la tabla de atrás
pueden ver que para un ejemplo de una cinta de goteo, pone especificaciones del caudal que va a estar erogando la cinta de goteo, las condiciones de pendiente y el espaciamiento entre goteros y el largo máximo que recomiendan para cada una de esas situaciones, de espaciamiento, y pendiente y caudal. ¿Sí? ¿Se entiende? En la curva de abajo, lo que pueden ver es la curva que garantiza el fabricante, donde especifica en qué rango de presión puede operar la cinta de goteo y cuál es el caudal que emite a cada una de esas presiones. Fíjense que no son líneas rectas. Son pocas, muy pocas las casi mentirosas, diría yo, las cintas de goteo que te pueden asegurar que a cualquier presión te botan exactamente el mismo caudal. Lo que suelen pasar, las curvas típicas son como las que están viendo, y los fabricantes suelen aconsejar una presión determinada y hola, se me fue la presentación, y un caudal determinado. Uno, cuando hace el diseño de riego, debería poder quedarse en ese rango. No sé si pasó algo que los dejé de ver. ¿Se escucha ahí? Yo estoy acá y escucho, pero no los veo. No, parece que se cayó la conexión con Caro. A ver, un momento que ahí voy allá al Zoom a ver qué pasó. No hay problema. Ahí se están tratando de conectar otra vez. Sí, ahí me decían, yo aprovechándolos que los tengo ustedes acá, voy a probar esto de compartir. No sé cómo tengo que hacer para que me deje compartir la pantalla en modo presentación. La verdad que yo no sé, nunca compartí por acá, como para ayudarte. A ver, ahí me dejó la barra de tareas. A ver, ustedes me dicen, si yo les comparto ahora, si la pueden ver en presentación. Sí, está perfectísimo. Ahí se ve en modo perfecto. Sí. Ahí está, esa era la clave. Entonces yo ahora, si paso las diapositivas, ¿ustedes cómo las ven? Perfectas. En modo presentación. Sí. Y ahí se ve la Bien. animación. Sí. Claro, ahí se ve la Todo animación. bien. Sí. Como tendría que haber sido. Sí, exactamente. Acá estamos. Genial. Nos habíamos quedado acá, ¿no? Sí. Bien. Voy muy rápido, sí, ¿no? Pasa que me agarré esto de que se nos atrasó la reunión, me condicionó. Para mí está bien, pero hay gente tomando nota, todo. Re bien. Uy, pobres. No, o sea, bien. Están todos ahí súper atentos. Y vino bastante gente. Bueno, voy muy rápido. Igual mi idea es pasar la presentación rápido y que después hagamos preguntas. Si tenemos que volver sobre las diapositivas, no hay problema. Bien. No hay ningún problema si después quieren ver algo más específicamente. Como no es un curso de diseño de riego, hay un montón de cosas que las digo así y que son como los términos generales de criterio, pero no me meto porque se pone pesado. ¿Sí? Está bien.
A ver, voy a ir de vuelta ahí con Caro a ver si cómo van. Ahí vengo. Dale. Acá estamos de feriado, y así que estoy en casa con mi hija. Así que bueno, ahí se escuchan las conversaciones paralelas. Cristina. Sí, acá estoy. Ahí está. Bien, ahí pudimos conectarnos. ¿Aprovechamos la pausa para hacerte una consulta? Por supuesto. La primera era, ¿qué es una clapeta? ¿Qué es una clapeta? A ver, espérenme un segundito que saco la pantalla, que voy a subir un poco más el volumen porque los escucho lejos. Ahí vamos otra vez. Pórtense bien ahora que está bien. Hay más personas. Muy bien. Hay más personas, entonces esperen que les vuelvo a compartir la pantalla. Una clapeta. ¿Qué pasó? ¿Se ve o no se ve? Sí. No sé. No, está creyendo nosotros. Listo. Nosotros no podemos. Ustedes me ven, listo. Ahí está, ahí quedó la presentación, ahí creo que nos habíamos quedado ahí. Perfecto. Una clapeta podría ser algo similar a una válvula de retención. La clapeta en realidad lo que funciona como es una tapa que permite, tiene como una bisagrita que permite pasar el agua para un lado, pero no permite el retorno. Se cierra cuando hay un retorno. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Una pregunta más? Sobre los filtros. Sí. Los filtros que mostraste eran más filtros físicos de granulometría y materia orgánica. ¿Qué pasa en zonas urbanas con el tema del cloro y demás, como para tener en cuenta si hay que tener algún filtro químico o esto es más para indoor, por ejemplo, para cultivos dentro que usan fertilizantes y qué recomendación? Y las condiciones de los campos de acá, más que arenas, tiene mucha materia orgánica en suspensión, restos de turberas, ese tipo de material es lo que hay que filtrar. Bueno, para lo que es, empiezo por la última, lo que es
materia orgánica gruesa que es partícula grande, el filtro de anilla funciona perfecto. Para lo que es el agua de red o que tiene cloro, en sí mismo el filtrado químico de eso no lo vas a lograr. Incluso un agua que tiene hierro, estamos encontrando, bueno, tenemos acá también machines y tenemos situaciones donde el agua, bueno, vieron que queda todo marrón, que la pinta de marrón, el agua parece transparente, pero después se pone marrón y oxida todo. Bueno, en el caso del hierro no queda otra que trabajar con precipitado, ¿sí? Ahora les explico qué es. En el caso del cloro no hay manera de filtrarlo. Y desde el punto de vista del riego, no es algo importante, salvo que la planta a la que ustedes están queriendo regar sea muy sensible al cloro. ¿Se entiende? Lo que sí pasa con el cloro y con el agua que es rica en calcio es que los goteros se ponen, con los aspersores se ponen blancos. Esas obturaciones que no hay manera de filtrarlas con ninguno de los filtros que les mostré, no queda otra que trabajar sobre lo que es el sistema de lavado del riego, o sea, las cintas de goteo y los aspersores y las cañerías hay que lavarlas cada tanto con ácido fosfórico, por ejemplo. Si se forman algas, que es otro de los motivos por los cuales se generan obturaciones y que las algas a veces pasan por alguno de estos filtros, o sea, pues son cosas muy chiquititas, las algas hay que destapar los goteros con lavados de agua con lavandina, al final de la temporada, por ejemplo. Si es algo que se tapan mucho y muy seguido, hay que hacerlo una vez por mes. O sea, eso va en cada situación. Bien. ¿Logré contestar? Sí, gracias. Si querés, continuamos con la presentación. Sí, voy a hacer un paréntesis. El tema de los precipitados. Nos encontramos acá con un caso de un agua que viene con mucho hierro y ese hierro también tapa los goteros. Ahí el ácido fosfórico y la lavandina no le va a hacer nada. La única manera que encontramos ahí es trabajar sobre agua de precipitación. O sea, hay que hacer un reservorio donde ingrese el agua, se aquiete y se precipite. Porque eso sí lo observamos, que vos la botella la sacás con agua transparente. Y al rato, al día, tenés abajo el fondo todo de óxido. Eso nos está diciendo que la única manera de separar eso de una manera rápida y barata es generando esta decantación, o sea, es frenar la velocidad con la que viene el agua y que eso caiga por peso, ¿sí? Por decantación. ¿Sigo? Sí. Bueno, a ver. Esperen, estábamos acá. Ahí enseguidita mostrar la barra de tareas. Compartir, ahí vamos. Bueno, yo me voy a la presentación, no los veo. ¿Quiero que apague la cámara por la conectividad? Por favor, gracias. Bueno, salimos, apagamos la cámara. De tareas, compartir. Ahí está, volvimos a la presentación, ¿se ven? Sí. Bueno, los filtros. Bueno, ahora que está la animación se los paso, por ahí los pueden entender. Fíjense el filtro de grava cómo les muestra en el esquema que ingresa la arena, se genera una turbulencia y esa turbulencia obliga a la arena a que se precipite por el mismo peso, es como un centrifugado que le hace al agua que entra, ¿sí? Este es el filtro de grava, la curva que les decía, el filtro de malla y el de anillas, las válvulas de aire, y estábamos acá. Bueno, acá lo que les comentaba, las cintas de goteo tienen un rango de, como un margen de seguridad de uniformidad de riego siempre y cuando se respeten los límites que propone el fabricante. Las cintas de goteo, no sé si están acostumbrados a ellos o no, pero hay de distintas medidas y caudales de goteos. Las medidas significa no solo en el grueso de la cinta de 16 micrones, de 22 o directamente manguera, que es más rígida,
que vienen con el gotero inyectado en el material, sino que hay, digamos, dentro de los diseños de los goteos hay cintas o mangueras de 1 litro hora, 1,5 litros hora, 2 litros hora, 4 litros hora y 8 litros hora, ¿sí? Esos son los caudales de diseño que uno elige en función del cultivo que quiere regar. En todas existen estas tablas y estas curvas donde el fabricante te sugiere el rango de presión en el que trabaja esa cinta de goteo y también te sugiere la condición de diseño. Ellos te dicen, por ejemplo, vas a tener 1 litro hora o 0,9 litros hora si trabajas a 0,7 bar. 0,7 bar en las primeras diapositivas que vimos sería como tener un tanque elevado a 7 metros por encima del cultivo, ¿sí? O sea, esa es la condición que te propone el fabricante. Perdón. A ver, un segundito. ¿Qué otra cosa les quería decir de acá? Perdón, justo una llamada de una colega. Bueno, nada, si ustedes trabajan por fuera de estos rangos, ¿qué puede pasar? Si ustedes tienen más presión que la que se banca la cinta o la manguera de goteo, se va a rajar, se raja, se arma una raya y se raja. Si ustedes trabajan muy por debajo de la presión que sugieren, fíjense que en este caso la presión mínima que sugiere este fabricante es de 2,5 kilos, 0,2 bar, o sea, 2,5 metros de columna de agua. ¿Qué va a pasar? Si vos estás con muy poca presión, vas a tener el primer gotero goteando bien y el último ya no, la cinta no se va, ni siquiera se va a inflar, ¿sí? Entonces van a tener problemas de uniformidad de riego a lo largo del cultivo. Lo que es aspersión pasa lo mismo. Tienen tablas de las especificaciones no solo de alcance, o sea, del radio o del diámetro mojado, del radio de alcance o del diámetro mojado, sino que también tienen especificaciones de presión. ¿Cuál es la presión recomendada para el caudal que ustedes quieren regar? ¿Por qué? El tema es así. Uno cuando quiere regar tiene que poder reponer la cantidad de agua que necesita. No está todo diseñado para lo mismo. Por eso las cintas de goteo pueden ser de 1 litro hora, 2 litros hora, 4 litros hora, 8 litros hora. Eso en función de qué va del cultivo. ¿Por qué? Se los voy a dar así con un ejemplo muy burdo. No es lo mismo regar un árbol de cereza que tiene las raíces a 1,20 m que una lechuga que tiene 30 centímetros, ¿sí? El riego está diseñado para mojar un volumen de suelo determinado, ¿sí? Y reponer una lámina de riego. La lámina de riego es la cantidad de agua que requiere el cultivo. Seguimos. Bueno, en un ejemplo si tenemos, la primera diapositiva que vimos donde el tanque estaba muy bajito era un sistema de riego muy sencillo. Si pasamos a un sistema de riego donde vamos a tener que generar sectores sí o sí, el sistema de riego se complejiza en los componentes. Se complejiza un poco, no es mucho. Es como, todo lo que tiene que ver con riego es como un Lego. Todos son piezas que se van encastrando con funciones determinadas. Acá, como pueden ver, en este esquema, si ven el mouse, bueno, tienen lo que sería el cabezal de riego en la unidad de operación, donde está la bomba, donde chupa de una fuente de agua, con los tanques fertilizadoras, con los filtros, con los manómetros, y después sale la cañería principal hacia el campo, para regar estos distintos sectores, ¿sí? Esta valvulita acá, no sé para qué está, pero cada sector de riego tiene su propia valvulita. Esta válvula, cuando le da la orden el controlador de riego, que suele estar en esta unidad, muy próximo a la bomba, hace que el resto de las válvulas queden cerradas, esta se abra y se riegue un sector.
Bueno, acá el esquema les habla de, esto sería la tubería, la principal, estas son las secundarias, esta es la terciaria y estos son los laterales de riego. Es más o menos la misma denominación para goteo y para aspersión o microaspersión. Bueno, claro, cuando pasamos de algo muy sencillo a algo más grande, que empiezan a empezar a tener un montón de sectores para regar, o lo haces a mano o se opta por automatizar el riego. Hay avances en esto todo el tiempo. Yo hoy les cuento los que conozco y de los que encontré a mano. Esto de los precios acá puestos queda feo, pero creo que me ahorro un montón de preguntas sobre qué sale tal cosa y qué sale tal otra. Estos precios están actualizados, pero de paso les muestro que, a diferencia de lo que pasaba antes, el tema de Mercado Libre es fantástico porque nos permite acceder a todos a esta tecnología, independientemente de si hay proveedores de insumos en el lugar o no. Lo que es importante es saber qué queremos comprar, básicamente, y para qué lo queremos comprar. Acá les doy un ejemplo de lo que son la manera de automatizar el riego sin usar electricidad, o sea, a pilas. El controlador de riego está incluido en cada uno de estos aparatitos, ¿sí? Ventajas y desventajas. Fíjense que los que tenemos los primeros dos a la izquierda son para un solo sector de riego. Estos van muy bien para casos como el que tienen arriba, donde ustedes abren una canilla y con esa única canilla riegan todo. ¿Qué ventaja les da esto? Estos son programadores de canilla, donde uno los conecta a la red. Este mismo dispositivo tiene una válvula que con la canilla abierta obtura el paso y abre, la pila le da la instrucción de abrir el paso en los momentos de riego que nosotros específicamente queremos. En muchos se pueden programar, lo lógico sería que se pueda programar riegos diarios, o sea, la frecuencia y la duración. ¿En qué van? O sea, acá hay algunos que te permiten generar más de un intervalo de riego, o sea, podés regar 2 o 3 veces al día, y hay otros que solo te dejan regar una vez al día, porque te ponen una opción de abrir un próximo riego en, ¿cómo se dice?, en horas consecutivas, ¿sí? En intervalos de riego fijos, cada 5 horas, cada 10 horas, cada 12 horas, cada 15 horas. Los programadores de riego, que vamos a mirar después, que son más complejos, te permiten decir, yo quiero regar 3 veces en el día en esta hora, esta hora, no en un intervalo de horas determinado. No sé si se entiende. Si alguno tuvo la oportunidad de jugar con estos aparatos, me va a poder seguir, y si no, les va a tocar hacer la experiencia. En el caso del que tenemos a la derecha, es un programador de canilla para 2 sectores, ¿sí? La canilla va enchufada acá, y acá va un sector de riego y acá va otro sector de riego. Y estos aparatos te permiten independizar, decir, bueno, el sector de atrás me lo regás a la mañana y el sector de adelante lo regás a la noche. La única cuestión muy importante a tener en cuenta si ustedes quieren optar por un programador a canillas que es a pilas y que no reviste más complejidad que conectarlo a la canilla de ingreso, es que necesitan sí o sí medio kilo o medio bar para abrir. Ese concepto del que les hablaba al principio de medir la presión, bueno, en algún momento van a tener que conseguir un manómetro, enchufarlo a la canilla y ver qué presión llega en el horario que ustedes quisieran regar. No sé si allá pasa. Sí. ¿Algunos de estos pequeñitos de uso doméstico tienen un manómetro incluido? No tienen el manómetro incluido, no. No tienen manómetro incluido. Tienen la especificación, sí. Cristina, acá en Ushuaia, por lo menos no sé si en Río Grande pasa lo mismo. Debe ser por una cuestión de relieve también y por una cuestión de cómo largan el agua, muchísima diferencia de presión por las pendientes de las calles y variación. Exacto. Sí, eso también pasa acá y también pasa que tenemos diferencia de presión en función del momento del día. En Esquel, por ejemplo, tenemos
restricciones de agua en el verano, por lo cual vos podés abrir la canilla a las 9 de la noche y tener un chorrito de porquería que no te sirve ni con suerte para llenar un vaso de agua. O sea, no solo no tenés presión, sino que no tenés caudal. Por eso es importante hacer la medición del caudal y de la presión al momento del día en el que uno quiere regar. Si vas a regar a las 5 de la mañana, alguna vez te vas a tener que levantar a las 5 de la mañana para poder medir esto. Si vas a regar a las 2 de la tarde, bueno, listo, nada, será parte de tu día. Estos aparatitos que son domiciliarios, pero les puedo asegurar que, bueno, hoy la convocatoria, básicamente porque estamos en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la convocatoria estaba dirigida a personas vinculadas al sector productivo. No sé si todos cumplen con ese requisito que habíamos puesto, pero nada, simplemente esto también les puede llegar a servir para las casas, para el riego domiciliario, o sea, y para una pequeña huerta o para un invernáculo, si tienen suficiente caudal y tienen suficiente presión y no tienen dividido el invernáculo en 8 sectores, esto es una solución rápida, fácil y cómoda, ¿sí? O sea, esto tranquilamente va bien. Tienen que tener en consideración esto. Estos, en general, necesitan medio kilo o medio bar o 5 metros de desnivel para poder operar. Me decían que ahí en Ushuaia tienen mucha variación de presión por las pendientes de las calles, que obviamente la alimentación del agua de red debe copiar ese desnivel. Bueno, en los casos que tengan sobrepresiones, existen reguladores de presión también, ¿sí? Que se conectan inmediatamente posteriores a la canilla y regulás la presión con la que necesitas trabajar para que no te hagas saltar todo. Eso también existe. Es un accesorio que también se puede conseguir. Algunos son de regulación manual, con lo cual tenés que tener enchufado el manómetro e ir ajustando hasta llegar a la presión que necesitas, y otros son directamente te aseguran una presión de salida inmediatamente posterior al artefacto. Lo que hay que tener en cuenta es que esos reguladores de presión, lo mismo que muchos de los accesorios anteriores que les venía mencionando, funcionan también para un rango de caudal, ¿sí? Hay que estar atentos a esa especificación técnica. El otro, hay un programador a pilas que tiene un requerimiento mucho menor de presión para habilitar el paso de agua, que es este, de Netafim, pero obviamente esta tecnología se paga. Es bastante más caro que todos estos. Este regulador, sí. Está abierto el micrófono y pensé que Nos decíamos que era israelí y es caro. Sí, es caro. Este es más caro. Definitivamente es más caro, pero tiene además la ventaja, en este caso, que viene ya con una, ahora las vamos a ver, una válvula acoplada. Tiene el programador, que es esta cajita, y tiene la válvula acoplada. Estos acá es la canilla y va directo, ¿sí? En este caso, estos se pueden usar, por ejemplo, en el campo cuando vos tenés un tanque de agua elevado y no ponés una canilla y lo conectás de manera directa. Esta válvula te hace de canilla. Lo que es importante en este caso, y pues se los digo por experiencia, es que el filtro esté antes del controlador de riego. Porque si el agua viene sucia, traba la válvula y queda perdiendo y se te desagota. No sé si ustedes en Ushuaia tienen, como nos pasa a nosotros acá, restricciones de agua durante el año. En mi imaginario, que no conozco el lugar, mi imaginario dice que no. Pero a lo mejor me dicen en algunos lados sí. Entonces todas estas cosas... No programado. No, se refiere a restricción no física, sino normativa. Sí. Claro, normativa. Normativa no tenemos, ¿no? Bien. Estas, las opciones que yo les mostraba antes eran todas sin usar electricidad. No necesitamos un enchufe en el invernáculo, ni necesitamos complicarnos demasiado, ni nada por el estilo. Pero cuando pasamos a tener cierta complejidad de sectores de riego y si, bueno, nada, la cuestión se amplía, caemos en casos como esto donde a lo sumo podemos reemplazar la bomba por un desnivel, pero cuando empezás a tener más de 2 sectores de riego, las bombas
empiezan a ser casi un requisito. Entonces, existen combos como este que están viendo acá, donde no me interesaba el combo más que decirles, a veces hay cosas que ya están pensadas, no necesitan nadie que les diseñe el riego, pero lo que me interesaba de esta imagen eran los componentes, digamos, ¿no? Acá tenemos la bomba, el programador de riego, las electroválvulas que van conectadas al programador de riego, y en este caso los emisores que son aspersores, ¿sí? Esto es una típica. Ahora, en estos casos sí o sí necesitamos electricidad. Si bien estos aparatitos, los programadores de riego, funcionan a 24 volts, con lo cual vos me puedes decir, podría conectarlo a un panel solar, las electroválvulas son de 12 volts en general también, bueno, las bombas para esos voltajes y en caudales quedan muy limitadas. Entonces, en general necesitamos una electricidad y, de hecho, estos programadores de riego tienen un transformador que van conectados a la electricidad. Este es otro ejemplo de un programador de riego con 4 salidas, o sea, los programadores de riego, a ver, este era de, bueno, 4 válvulas, tienen 4 sectores de riego, pero estos programadores de riego tienen múltiples salidas y se pueden ir agregando y sumando para los muchos sectores de riego que uno tenga que tener. Ahora, ¿qué pasa? Como habrán visto en la imagen anterior de los sectores de riego, tenemos los sectores, las electroválvulas, o sea, los lugares que habilitan el agua de ese sector de riego en el campo, ¿sí? Con lo cual hay que llevar cables hasta cada una de esas electroválvulas o armar todo el tablero de comando de electroválvula, bomba, programador de riego, todo cerquita, pero lo que te ahorras de cable lo tenés que hacer en mangueras. ¿Se entiende? No sé si se lo logran imaginar. Hay dos opciones. Al campo, a cada sector de riego, o llegan cables para la electroválvula o llegan las mangueras que salen de cada una de esas electroválvulas. Hay épocas en las que comprar cable es más barato que manguera y hay épocas en las que comprar manguera normalmente es más barato que comprar cable. El cable suele ser más caro porque tiene metal. Entonces, como el precio metal siempre es muy un indicador muy sensible de la economía del lugar, en general es más barato pagar manguera. Pero también va en la practicidad y en el nivel de planificación que se haya tenido a la hora de trazar el sistema de riego, ¿sí? Bueno, este ejemplo es otro, también un programador de riego, puede ser Hunter, Reinberg, puede ser Netafim, bueno, hay múltiples marcas en el mercado, y bueno, las electroválvulas también. Por supuesto, cada marca prefiere que use su combo de accesorios asociados, pero muchas veces, al menos hasta ahora, las electroválvulas eran como cualquier marca iba con cualquier programador, no había restricciones en eso. En este esquemita, que también es de esta misma publicación, o sea, yo dije, ¿cómo hago para mostrarles todo lo que hay y que a su vez se vayan haciendo una idea de lo que sale todo esto? Y bueno, en algunas de estas publicaciones salen cosas piolas y pueden ver, acá es un instructivo donde los invitan a ustedes mismos a hacer estas conexiones. Y después más adelante van a ver que esto lleva, normalmente cuando uno tiene una bomba, lleva un tablero eléctrico asociado, donde tiene que haber ciertos componentes, y cuanto más grande es la bomba, más componentes tenés porque la bomba empieza a tener un valor de inversión tal que amerita comprar, por ejemplo, un guardamotor, ¿sí? O sea, además del contactor, además de la térmica y de las borneras y todo eso, tiene que haber un guardamotor, que cuando el pozo se queda sin agua o por algún motivo la bomba queda funcionando en seco, el guardamotor salta y corta todo y no te rompe nada. Cada componente de estos también es una moneda, pero como todo, los sistemas de riego son una inversión, no son un gasto. Eso es algo importante a tener en la cabeza. Entonces, ¿cómo funcionan las electroválvulas? Cada electroválvula tiene que quedar conectada al programador, ya sea en el campo o ahí pegadito a la bomba. ¿Qué es una electroválvula? Una electroválvula, o una válvula solenoide, como le dicen,
Es el reemplazo de la canilla si lo hiciésemos manualmente, ¿sí? Las electroválvulas son, en la mayoría, uno las puede pedir de las dos maneras, pero la mayoría son normalmente cerradas. ¿Qué significa? Que si no le llega el pulso eléctrico, no abren. Entonces, si vos mandas agua y el pulso eléctrico para que abra no le llegó, no se va a regar. ¿Sí? La idea de este esquema era mostrarles cómo funcionaba una electroválvula. Es una señal que le empuja, un mecanismo que empuja un resorte y abre el émbolo. Cuando abre el émbolo, pasa el agua. Las electroválvulas también se dimensionan en función del caudal de agua que tienen que conducir al sector. Las más normales son de 1 pulgada en adelante. En riego se usan de 1 pulgada y media y 2. Si pasamos a electroválvulas más grandes, ya pasan a ser electroválvulas industriales. Por supuesto que existe todo, es pues solo que cambia la moneda de la inversión. Y medio por último, en lo que es la automatización del riego, Hunter ideó vendría a ser un programador de riego para cada electroválvula, para los casos en los cuales vos querés reemplazar esa canilla de operación manual por una electroválvula, pero no querés llevar cables hasta el centro de bombeo. Acá en el link están cómo se instalan y todo, digamos, es una opción remota. Y lo último, lo más avanzado que vemos ahora que sale súper por todos lados es esto, controlar tu sistema de riego a través del celular. Bueno, en estas aplicaciones no evitan que uno tenga que instalar todos estos componentes que estuvimos viendo, el controlador de riego, la electroválvula, etcétera, etcétera. ¿Qué son? Simplemente son, en este caso, la propuesta era un controlador de riego que tenía que reemplazar el que ya tenían instalado, que simplemente lo que tiene es una detección de Wi-Fi que se conecta al Wi-Fi de la casa y uno a través del celular lo puede operar, prender, apagar, prolongar el tiempo de riego, lo que sea. Y en otros casos, este dispositivo es un chirimbolito, perdón la expresión un poco técnica, que directamente se enchufa a uno de los puertos de los controladores de riego Reinberg y lo convertís a un controlador de riego de asistencia remota, sin tener que cambiar todo el controlador. Bueno, y como les había contado, no puedo dejar de mencionarles la parte del tablero eléctrico y por suerte, para los que no sabemos conectar y hacer todos estos puentes de electricidad, muchas cosas incluso ya se venden armadas, ¿sí? Básicamente, ¿qué tiene esto? Una de las cosas más importantes, el contactor. El contactor es este dispositivo que lo que hace es regular el consumo eléctrico del encendido de la bomba. ¿Por qué? Porque cada vez que lo habrán visto, prenden en sus casas un motor potente, llámese aspiradora, llámese bomba de riego, y van a ver que la instalación eléctrica de su casa parpadea. Bueno, el contactor lo que hace es absorber ese golpe de tensión, por así decir, esa baja de tensión, ¿sí? Y en los tableros eléctricos, cada vez que hay bombas, es súper importante para que no te haga saltar los tapones. Y con esto termino la presentación de hoy. Súper pantallazo, rápido, rapidísimo. Y abrimos más ronda de preguntas. Fue mucho. Bueno, muchas gracias. Aplausos a ustedes que lograron seguirme, creo, espero. Sí, tuvimos buena conexión también. Buenísimo. Bien. Yo quiero saber si el contactor se puede reemplazar con un estabilizador. No, son cosas diferentes. Son cosas diferentes. ¿La bomba? Una bomba doméstica El estabilizador trabaja en el tiempo, el contactor trabaja para el pulso. Son cosas diferentes. Sí, pero no sirve para el mismo. Toma nota, Cristina.
factor hace que no se empiece a Pero entonces lo puedo aplicar a la térmica directamente o tiene que estar aplicado únicamente a la bomba. No, la bomba tiene que estar conectada al contactor. Sí, así. No salte todo lo otro. Ok. Porque, por ejemplo, la térmica solamente es hasta 25 amperes y la bomba 45. Bueno, vamos a poner un contactor de 60 amperes con un plazo de la térmica. Ok. Chicos, está para el armado del tablero. Ahí tienen. Cristina, una consulta. Teniendo en cuenta que todo esto es parte del consumo, porque hay que ver qué vamos a regar, cuánta agua necesita, todo eso lo vamos a contar a Katy. Y después cuando sabemos cuánta agua necesitamos, ¿dónde puedo acceder? Porque no lo vas a contestar ahora, ¿no? Pero ¿dónde puedo ir a hacer un cálculo rápido de lo que es tipo de manguera, distancias, esas cuestiones, para el diseño, por ejemplo? A ver. Ese es, digamos, el diseño del riego es otro cantar, está lleno de cálculos. Cualquier persona especializada en riego y drenaje te lo puede hacer, y cualquier, en realidad, qué sé yo, ingeniero, cualquier ingeniero civil, un ingeniero hidráulico, tranquilamente lo puede hacer. Eso, a ver, ¿cómo te lo explico? Lo más... Tenemos acá un ingeniero civil, un cantor, una empresa. Lo mejor que les puedo decir para orientarnos es que siempre se empieza de atrás para adelante y la bomba es lo último que se diseña y lo último que se compra. ¿Sí? O sea... Dice cuánto agua necesitamos. Lo que pasa es que la bomba, además del caudal, que el caudal va a ser como la variable más fija dentro de tu sistema de riego. ¿Por qué? Porque vos sabés que tenés que... regar tantos milímetros por día y para eso vas a necesitar tantos emisores que boten tanta agua. El valor del caudal no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar para tu bomba va a ser lo que es la presión, el H, el famoso H grande de la bomba, porque ese, además de la presión que necesita el emisor para funcionar, ese de diseño de tabla que les mostré, tenés que sumarle todas las pérdidas de carga que se van generando a lo largo del circuito para atrás, del emisor para atrás. La cañería, la válvula solenoide, el filtro, si tenés que poner un hidrociclón, el hidrociclón, todo accesorio, codos, coditos, T, cambios de direcciones, todos suman pérdidas de carga y esas pérdidas de carga se tienen que compensar con más presión. Entonces, el cálculo final de la bomba va a ser la cantidad de agua que necesitas emitir, que esa la podés saber de entrada por los aspersores, ¿sí? o por los goteros, o por tu microaspersión, o por lo que vos quieras. Pero el H de la bomba va a tener que ser el cálculo de todo eso para atrás. No sé si más o menos lo contesto. Gracias. Bien, otra pregunta, aprovechando que está conectada, que está en un feriado. Una pregunta. Nosotros regamos mucho con test húmicos y esas cosas. Son muy sucias, muy densas. ¿Hay mangueras de riego de agujero grande para regar con soluciones? El tema es, bueno, esa es una parte que no les conté. Tenemos, siempre les hablé de las cintas de goteo que tienen el gotero insertado, ¿cierto? ¿Cómo funciona? ¿Qué es ese gotero insertado? Nosotros, en una manguera que circula agua a presión, ese agua tiene una velocidad dada por esa presión, ¿ok? ¿Cómo generamos la gota? Desacelerando el agua. Entonces, en cada gotero vos tenés un laberinto que le quita esa velocidad al agua, lo aquieta y gotea. Así funciona el gotero. Los goteros insertados, ¿sí? Que son los botoncitos, esos que uno puede comprar una manguera ciega e insertarlos, no tienen ese laberinto y a veces tienen una tapita que es un filtro. En algunos sí, en otros no. Podés optar por los goteros insertados y cada tanto limpiar el filtro, que es lo mejor que te puedo ofrecer, y si no, no te queda otra que filtrar, o sea, además de, inyectarlo a través de un sistema como un Venturi, un Dosatron o un algo, que pase a través de un sistema de filtrado, un filtro de anillas, un algo. Y si no, regadera, no te queda otra.
Ya están preguntando por una parte 2. ¿Parte 2? ¿Y qué sería? ¿Qué parte 2 quieren? Y el diseño del riego. No, el diseño del riego no se las voy a dar virtual, bien pedo. No. Esa no. Que nos quede de tarea acá la agencia de resultado de gente que pueda llegar a estar brindando este servicio y acercarse a los productores, porque entiendo que es un laburazo. Es un laburazo. Que es el que habló un montón allá atrás, mi pareja, nosotros teníamos un sistema de riego instalado que lo armó él, pero de mirar cuántos videos de YouTube, un montón, muy abierta, así que un poco para animar a los productores que a veces también es un poco sentarse, hacer esos cálculos, se pueden sin ser ingenieros y conseguirse un ingeniero mejor, te ahorra trabajo, más fuerte de trabajo también, pero que no se animen a buscar información que hay en varios lugares. Lo que podemos hacer es ver si quedaron dudas colectivas, transversales a todos y ver cómo lo podemos abordar sin que sea que usarme el sistema de riego. No, ojo, es cierto lo que vos decís, por supuesto que hoy con el SAN YouTube hay un montón de cosas, lo difícil es filtrar y tomarse el tiempo para ser autodidacta. En lo que es sistema de riego domiciliario, hay guías muy sencillas que han hecho incluso las mismas empresas que hacen los productos, digamos, que son muy fáciles de seguir y ahí tendrían como una especie de introducción al cálculo de todo esto de la pérdida de carga. Lo que tiene el diseño del sistema de riego es que hay que ser muy ordenado y es esto, es de ir de atrás para adelante y tenés que estar muy atento al análisis individual de cada tramo, ¿sí? Cada tramo tiene su particularidad. De esos análisis sale justamente el diámetro de las cañerías. El diámetro de las cañerías va en función del caudal de agua que tienen que conducir. Uno no puede poner un río en una manguera de media pulgada. Si yo te lo figuro así, rápidamente vas a entender que evidentemente un río en una manguera de media pulgada no va a entrar. Bueno, eso es el por qué se dimensionan las cañerías, ¿sí? O sea, el caudal te determina el tamaño de la cañería que vas a necesitar y el rozamiento de ese agua dentro de esa cañería va a hacer que vos optes por subir un diámetro más o no para tener menos pérdidas de carga y comprar una bomba más chica. O sea, esto además va en función también del bolsillo. Estás todo el tiempo jugando con la inversión que eso implica. ¿La tecnología existe? Sí. Pero la tecnología se paga. O sea, esto es así. Vos querés una bomba que te cumpla, una sola bomba que te cumpla específicamente con todo, y bueno, vas a tener que pagar. Si en cambio decís, bueno, necesito todo este caudal, pero lo consigo con esta bomba chiquita, bueno, pondré 5 bombas, una al ladito de la otra, que alimentan a la misma cañería y suplía el caudal que necesito, porque todas estas tienen la misma presión. ¿Se entiende? O sea, las cosas que hay armadas en el riego son fantásticas. Yo lo que les mostré hoy es súper chiquitito, súper limitado, pero si van a grandes empresas, van a ver que tienen sistemas de riego y unos sistemas de filtrado y de inyección de fertilizantes que tienen que capacitar para aprender a usarlo. Por más que sepas cómo están ahí puestos, es un mundo. Y después de cada cosa, esto evoluciona constantemente. Todo el tiempo están sacando algo nuevo. Básicamente es eso, es sí animarse, y los cálculos tienen algunas fórmulas un poco complicadas que se resuelven con un Excel, ¿sí? O sea, si uno es ordenado y introduce en el Excel la fórmula, listo. Lo que pasa es que hay que tener el criterio para después interpretar, para no trabajar automáticamente y después encontrarte con sorpresas acá. Bueno, Bueno, Cristina, te vamos a liberar. Te agradecemos por tu tiempo doble, porque es feriado. Te deseamos un feliz día para mañana, que puedas disfrutar. Igualmente. Listo. Bueno, a ustedes. Adiós. Muchas gracias.